Bueno, me dices si se mira la pantalla, Carlos. Bien, bueno. Vamos a ver el día de hoy lo que vienen siendo las medidas de posición. Las medidas de posición relativa se llaman en general cuantiles, perdón, y se clasifican en tres grandes grupos: cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a ver el día de hoy el cálculo para los cuartiles, representados por las siglas Q sub K, ¿sí? Q sub K. Son tres valores de la variable de distribución que la divide en cuatro partes iguales, es decir, 25%, 50% y 75%. Como nos damos cuenta aquí, en esta pequeña gráfica, tenemos el 100% de los datos en toda la recta. Aquí tenemos el 100% de los datos. Y ese 100% de los datos lo vamos a dividir en cuatro grupos. A la mitad, que sería el 50%, mitad de la mitad, que sería, ¿qué sería aquí? Exacto. Y la otra mitad de la mitad, eh, 75, ¿correcto? 25, 50, 75 y 100%. Aquí es lo que vamos a estar viendo. ¿Y qué es lo que vamos a estar calculando? El 25, el 50 y el 75%. El 100%, ¿por qué no lo calculamos? Porque sabemos que es el total de datos. Y el 0%, ¿por qué no lo calculamos? Porque es cero, ¿verdad? Entonces lo que vamos a calcular es lo que se conoce como primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Primero, segundo y tercer cuartil. Eso es lo que vamos a estar calculando. La fórmula para los cuartiles teniendo datos agrupados es la siguiente. Q sub K es igual al límite inferior real más K por N dividido 4. Este pedazo de fórmula, esta fracción de la fórmula, K por N dividido 4, esta es la posición, ¿sí? La posición o la ubicación, como se lo quieran llamar, del cuartil. De esta parte es donde vamos a partir siempre. Menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia por el intervalo. Ejemplo, dice, determina el primero, segundo y tercer cuartil de la siguiente tabla de datos. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren. Paso 1 dice, determinar el valor de K por N dividido 4 y ubicar el dato en la columna de frecuencias acumuladas. ¿Por qué vamos a calcular K por N dividido 4? ¿Qué les dije que es K por N dividido 4? ¿Qué les acabo de decir que es K por N dividido 4? ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué es? Es K por N dividido 4. ¿Qué les dije que era cuando se los marqué? ¿No? K por N dividido 4 es la posición, ¿sí? Es la posición. Entonces vamos a calcular ahí. Eh, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Partiendo de K por N dividido 4, que es la posición, eso es lo que vamos a calcular ahorita. Q, ¿sí? Q va a ser sustituido, perdón, K, ¿verdad? Va a ser sustituido por el que estemos buscando. En este caso, ¿qué cuartil estamos buscando? El primero. Entonces, en este caso, K vale 1. Así que lo vamos a sustituir aquí.
Entonces sería 1 por 4, perdón, ¿cuál es la cantidad de datos que tenemos aquí? 40. Voy a poner una fracción. 1 por 40 dividido 4. ¿De dónde sale el 1? Porque es el primer cuartil, ¿sí? ¿De dónde sale el 40? Del total de datos. ¿Y de dónde sale 4? De la fórmula, porque recordemos que lo vamos a dividir en 4 partes iguales. 1 por 40, 40, y 40 dividido 4, ¿cuánto es? 10. Ahí está. Entonces yo ya tengo la posición, que es de 10. Yo vengo y en mi columna de frecuencias acumuladas, voy a ver dónde tengo 10 datos o más. Tengo 10 datos acumulados o más? ¿Dónde tengo 10 datos acumulados o más? En la segunda columna es esto. Sí, en la segunda clase, correcto. Entonces, para tener una mejor visión, lo vamos a colorear. Porque aquí vamos a extraer los otros datos. ¿Qué me pide la fórmula? La fórmula me pide límite inferior real. ¿Cuál es el límite inferior real? 17.5. 17.5. ¿Cuál es el valor de la frecuencia acumulada anterior? 6. ¿Cuál es el valor de la frecuencia? 4. ¿Y el intervalo, cómo lo obtengo? Eso ya lo he hecho muchas veces. ¿Cómo tengo el intervalo? ¿Cómo obtengo el intervalo? El intervalo se obtiene restando dos límites, ya sean inferiores o superiores. Ahí está, ¿vean? Entonces aquí ya tengo por así decirlo, mis datos, miren. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Sustituirlos en la fórmula. Límite inferior real, ¿cuánto es? 17.5. 7.5. Más K por N dividido 4, que es la posición. ¿Cuánto es? 10. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es de 6, dividido el valor de la frecuencia, que es de 4, por el valor del intervalo, que es de 7. Háganlo y me dicen cuánto les da. ¿Verdad? No. No. ¿Verdad? 122. ¿Oh, sí? No. Les debe dar 24.5. Ingresen otra vez. Agreguen la cantidad de paréntesis que ustedes consideren necesaria.
¿Ya? No, lo que pasa es que lo están ingresando de manera, por así decirlo, en una sola línea. Y debemos tener en cuenta que una calculadora primero divide y después resta. Entonces aquí debo agregarle, si ustedes quieren, se lo pongo aquí, debo agregarle un paréntesis aquí y otro paréntesis aquí. Así fue cuando ingresó usted, ¿verdad? Sí, así es cuando ingresa así, con esos paréntesis. Y lo vamos a hacer con Excel, miren. Igual, me dice la fórmula, permítame, igual, límite inferior real, más, voy a abrir paréntesis, voy a abrir otros paréntesis para separar la resta, la posición 10 menos frecuencia acumulada anterior 6, voy a cerrar paréntesis, dividido la frecuencia que es de 4, voy a cerrar paréntesis, por el valor del intervalo que es de 7, 24,5. Vamos a ver ahora el segundo cuartil. En este caso, el segundo cuartil, ¿cómo sería aquí? Empezando siempre por K por N dividido 4, que es la posición. Que en este caso, como estamos determinando el segundo cuartil, K ¿cuánto valdría? Valdría 2. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos quedaría. 2 por, ¿cuál es la cantidad de datos? 40 dividido 4. 2 por 40 serían 8. Aquí no, 4, serían 80 y 80 dividido 4, ¿cuánto es? 80 dividido 4, ¿cuánto es? 20, correcto. Ahí estamos. Entonces ya tenemos la posición, que en este caso es de 20. ¿Cuál sería el siguiente paso? Antes de eso, ¿qué vamos a ver? No, 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 límite real. Sí, límite real inferior, sí. Pero antes de eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer algo más. ¿Qué debo hacer? El intervalo. No, eh, no, tampoco. O bueno, sí, pero digamos, el límite inferior real, pero ¿de cuál? Exacto. ¿Por qué la tercera fila? Porque el siguiente paso es ubicar donde tengo, en este caso, 20 datos o más, que en este caso es la tercera clase, ¿sí? El siguiente paso es colorear, por así decirlo, donde yo tenga la cantidad de datos necesarios. Límite inferior real, ahora sí. ¿Cuál es el límite inferior real? 4,5. La posición ya la sé. La frecuencia acumulada anterior, ¿cuál es? 10. Aquí de pura casualidad salieron consecutivas. No siempre va a ser así. Algunas veces va a quedar una vacía o algunas veces va a quedar, digamos, el primer cuartil y el segundo cuartil en una misma clase.
Eso va a depender, no siempre va a quedar así de manera consecutiva. Va, la frecuencia de contraste, ¿ya? Y el valor del intervalo, ¿cómo lo calculo? Los límites, ya sean inferiores o superiores, no importa. Ahí está. Hoy nos vamos a ingresar a nuestra fórmula entonces. Límite inferior real, ¿cuánto vale? 24,5. Más la posición, en este caso, ¿cuánto es? De 20. 20 menos la frecuencia acumulada anterior, que es de 10, dividido la frecuencia, que es de 15, por el valor del intervalo, que es de 7. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Correcto. 29,17. 29,17. Vamos a hacerlo con Excel. Igual, límite inferior real, más, abro paréntesis, posición 20, menos frecuencia acumulada anterior 10, cierro paréntesis, dividido, frecuencia que es 15, cierro paréntesis, por el valor del intervalo que es de 7. Y ahí está. ¿Cómo? ¿Cuál? Solo ahí. Bueno, entonces ahora ustedes calculen el tercer cuartil. ¿No? Calculen el tercer cuartil. Les voy a mover la tabla para que lo vean. Calculen la tabla. Nada, voy a poner eso por aquí. Calculen el tercer cuartil.
¿Cuánto le quedó? Vamos a ver. La posición, vamos a calcular, ¿no? En este caso, acá, ¿cuánto vale? 3. ¿3 por cuánto? 40 porque es el total de datos, no se puede hacer 40, dividido 4. 3 por 40 serían 120, 120 dividido 4 serían 30, ¿verdad? Entonces ya sabemos la posición. La posición está en 30. ¿Dónde tengo 30 datos o más? De pura casualidad, en la siguiente, eh, de pura casualidad fue en la siguiente clase. Así que bueno, vamos a... Ahí está. Bueno. Límite inferior real, ¿cuál es? La frecuencia, ¿sí? El intervalo, ¿sí? La posición... Sí, sí, está. La frecuencia acumulada anterior, 25, ahí está. Eh, Límite inferior real, ya sabemos que es 31.5, más la posición que es de 30, menos la frecuencia acumulada anterior 25, frecuencia 13, por el intervalo que es de 7. ¿Y eso cuánto es? Dice? Ah, ahí estamos. Bueno, ahora vamos a hacerlo con etc, ¿verdad? Igual, límite inferior real, más, abro paréntesis, eh, posición menos frecuencia acumulada anterior, paréntesis, dividido valor de la frecuencia, cierro paréntesis, por el valor del intervalo. 34.19, correcto. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, la próxima semana me acuerdan de recordarme de activar las actividades, por favor. Porque nos faltan unos temas para que lo puedan terminar. Bueno, bueno, jóvenes, ahí estamos por el día de hoy. Esperemos unos 2 minutos y pueden ir a su otra clase.